tres localidades, tanto en Resistencia, en Fontana y General San Martín. Bueno, estamos en comunicación telefónica con la ministra de Educación del Chaco, la profesora Sofía Naidenov. Muy buenos días, Claudia Torres la saluda. Hola, buen día Claudia, un saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias, ministra, por este tiempo. Bueno, ¿qué se puede destacar, ¿no? Un poco los ejes en los que se apunta para esta edición 2025. Bueno, lo bueno fue ayer cuando los llevaron a los chicos, cuando uno mira y los chicos se acercan a los libros, los miran, los hojean, es un gran paso del acercamiento de los chicos hacia la lectura. Hay talleres de todo tipo. Ayer estaba un narrador muy importante contando una forma de narrar el cuento y yo miraba la cara de los chicos, aún en cuarto, quinto años, en los cuales cuesta engancharlos hoy con el escuchar, que es una cuestión que nos cuesta a todos, ¿no? Hablamos mucho, pero escuchamos muy poco. Y yo miraba la cara de los chicos con tanto entusiasmo, escuchando la narración de un cuento justamente que trataba del amor. Entonces, buscar temáticas que les interesen a los chicos, que a veces puede ocurrir que no todo le interesa a los chicos, sino la manera de acercar a la lectura, que aconsejo siempre a los papás, es cuentos cortos, libros muy cortitos primeros. El primer consejo que le doy al papá, en el primer ciclo, segundo ciclo que contenga algo de imágenes, tiene que tener algo de imagen hoy porque vivimos en el mundo de la imagen, no podemos negarlo, pero sí acercarlos con cuentos cortos. El cuento corto atrae y otra cosa es no pensar que el chico deja un libro porque no le gusta, no, tener que insistir con otro. Algo gusta a mí, me gusta comprarme libros, pero hay libros que no me gustan. Cuando los compro no me gusta y los dejo. Y eso no está mal. El tema es que el chico vaya eligiendo, pero siempre para empezar a insistir con la lectura. Te digo que yo valoro mucho aquellas instituciones que tienen como proyecto educativo tantos libros por año de lecturas que están en la biblioteca. Hay muchísimos libros en la biblioteca. Esto acuérdense que lo de la feria de ayer fue organizado por el sistema bibliotecario, así que lo que les acercamos están en las bibliotecas, pueden disponer. Y los libros cortos tampoco son caros, es una buena inversión para el chico, y así se comienza, ¿no? Se comienza con un libro corto y se termina con libros muy interesantes. El tema es insistir con este tipo de cosas en la casa, ¿no? Y nosotros, por supuesto, hay un proyecto, los famosos proyectos de lectura que están incorporados en las escuelas. Bueno, y esas radiografías, ¿no? que pudieron ir notando, bueno, y la necesidad de implementar distintos programas. De hecho, hasta hace poco tiempo, ¿no? Se había puesto en marcha el programa Escuelas Alfa en red, digo, la posibilidad de seguir fortaleciendo principalmente los primeros ciclos, la necesidad de ese vínculo con la lectura, con la comprensión lectora. Sí, gracias por sacar, ¿no? Y te agradezco lo de escuelas alfa. Sí, las escuelas alfa son aquellas escuelas que sí o sí nosotros, mira, en Chaco es muy complejo de decir cuál escuela necesita trabajar la lectoescritura y la comprensión lectora, porque la verdad nos indica que todas estamos en esta situación, que ya sabemos, ¿no? Sí. Entonces estas escuelas alfa que fueron seleccionadas por un sistema que Nación implementa, van a recibir muchos recursos. Y acá está el gran dilema. Nosotros podemos dar muchos recursos porque van a recibir desde tablet los chicos, van a tener notebook los supervisores, van a tener una notebook los directores de esas escuelas, van a tener recursos para comprar aquellos rotafolio que muchas veces el docente primer ciclo necesita para ir cambiando la historia, para atraer, para que el cuento sea más interesante o para trabajar lo que necesiten, pero sin la presencia del docente no hacemos nada. Sin el compromiso, nosotros humildemente podemos todas las veces que nos necesiten para poder intervenir en el aula, en el sentido pedagógico y decir, bueno, por acá tenemos que ir, podemos ayudar, podemos poner los equipos. Ustedes saben que en cada regional educativa hay un referente de alfabetización y un referente pedagógico para acompañar a las escuelas. Todo lo podemos hacer desde un sistema. Esto muestra claramente que la magia pasa en el aula. Y la magia en el aula pasa por la figura del director,
y la figura del docente que trabaja este primer ciclo. Porque podemos hacer mucho de recursos, pero si ese cambio, ese compromiso, ese nuevamente que ayer hablaba con los docentes y les decía, si esta generación no se compromete y detrás de cada número hay un chico, habremos muchísimas generaciones, van a quedar en Chaco muy, digamos, muy atrás y marginados. No leer, no escribir y no comprender es la peor marginación social que se le puede hacer a un ser humano, porque no le permitimos nada de pensamiento. Y la verdad, como dice el gobernador Esdero y lo repite, la verdad que esta gestión lo que quiere en estos años es básicamente esto, que lean, que no es básicamente, tenemos un atraso tan grande en esto. Comprendan lo que leen, porque saben que nadie, pero nadie, puede hacer pensar al chico lo que uno quiere. El chico tiene que saber discernir, para eso estamos los docentes. Ministra, ¿y cómo falta. Bueno, digo, de la cantidad de escuelas, cómo se determinan estas más de 346, ¿no? En las que van a estar... 346. Que van a... Y hemos agregado otras. Ajá. Sí. ¿Esto ya se puso en marcha, ya están comunicados o cómo va a ser ese proceso? Sí, ya nosotros ayer tuvimos una jornada muy larga con los regionales, ya saben los supervisores de qué se trata este programa. Este programa es muy interesante, te agradezco. Mira, fueron los supervisores a Buenos Aires, se capacitaron. Primero vamos por partes. ¿Cómo se sacó los números de los resultados? Básicamente. Cruzaron los datos de las pruebas a aprender, cruzaron los datos que tenemos de fluidez lectora, que nosotros comenzamos con ese trabajo. Y la cruza de los datos, la selección exclusiva la hizo Nación. Exactamente con determinados datos que trabajamos para que estas escuelas salgan, y yo por eso te digo, muy difícil en Chaco porque tenemos muchas en esa situación, muchas más que 346. Pero lo que vamos a trabajar hacia adelante es asociar escuelas, sí o sí, la escuela asociada a otra para empezar a trabajar y hacer un movimiento. Acordate que nosotros estamos aplicando Aprendo Leyendo en todo el primer ciclo, con una batería de recursos que no queda nada por no reciben insumos para las escuelas, libros para el docente, manual para la biblioteca, libro para el niño, hojas de trabajo para que el chico ejercite. Sí, cubrimos todo esto. Estamos tratando, porque entonces en el 4º grado podemos respirar. Ahora vos me dirás, bueno, esa es la primera pregunta. ¿En qué consiste? Los supervisores se capacitaron en toda esta temática. Saben de qué se trata, saben lo que va a venir, y ahora vamos con los directores y el movimiento de docentes. Ayer tuvimos una gran jornada y esto llegaría, yo siempre soy de hablar para más adelante, llegaría para mí, ¿no? A partir del 15 de agosto llegarían todos los recursos que, por supuesto, esto se trabaja, se define con provincia, van a llegar los recursos a las cuentas de las escuelas, porque por cada escuela, por matrícula, así como nosotros, a cada director de escuela por matrícula se le entrega todo, en cada partida que corresponde después de la rendición para los insumos escolares, de la misma manera en Alfa le van a entregar una tarjeta y va a haber en cada escuela, va a haber un depósito de dinero de acuerdo a la matrícula para que hagan todas las compras que se requiere para el proyecto. Así que todo eso estaría para mí. Yo quisiera exagerar más todavía porque viste que los tiempos cuando en economía uno dice una cosa y economía Nación, yo soy más de alargar que de acortar los tiempos. Tengo mucha fe en Dios, pero viste, economía no está fácil, la economía hoy hay que decir la verdad. Entonces estamos trabajando. Bueno, se dialogaba, ministra, sobre este programa Escuelas Alfa en Red, que nos explicaba un poco cómo va a ser esa modalidad, bueno, las gestiones en Buenos Aires. Y por otra parte, otra de las realidades, y también se había dado a conocer desde su cartera, la prohibición de pantalla durante los recreos. ¿Qué tipo de incidencia tienen hoy? Bueno, todo lo que sea pantalla, ¿no? El teléfono celular y demás, allí en las escuelas. Mira, yo no uso la palabra prohibición, porque vos viste lo que ocasiona, recordemos un poquito, cuando viste, vos le decís a un hijo prohibida y parece que más. Sí. No, sí, porque es así, la propia palabra te trae. No, vamos a restringir, es cierto. Lo que en esto, el celular en el recreo no, vamos a poner juegos,
ajedrez moviliza tanto la matemática, lo que estamos pidiendo esta operación de decir, bueno, a ver, pero qué relaciones, va y dice, esto vale un 20% menos y el chico no sabe y te saca el 20% quizás en el aula. Bueno, para que movilice ese tipo de pensamiento, ajedrez, juegos de mente, la pelota que tenemos como recurso, ¿por qué no el elástico? ¿Por qué no actividades de lo que antes se hacía para mirarse a los ojos? El recreo para hablar, el recreo para construir esa red social que está del hablar, está totalmente de verdad desarticulada. Si no miremos y controlo, yo miro a mis nietas, la respuesta es ok, es un emoji. Sí. Y esa es la respuesta de mi nieta, es un ok, un emoji, ok, o si no, abuela, y ahí se va restringiendo tanto, entonces después cuando pedimos comprensión es muy difícil. Claro. Ministra, entonces, para repasar, no es prohibición, es restricción. ¿Y de qué forma? ¿No? Pensaba por allí esa modalidad en los restaurantes que algunos implementan, ¿no? En una cajita, ahí. Así es, en una cajita. Más o menos eso. Van a estar, por eso le ponemos a disposición de las escuelas el proyecto. Va a salir desde el gobierno, se va a discutir en cada escuela la implementación y nosotros vamos a ayudar. Hay millones de cajitas de zapatos que si pedimos, es un buen trabajo hacerlo, porque en la zapatería te viste que la cantidad de cajas que ponen afuera a veces para ir, podemos trabajar de la manera que sea, con unas cajitas. El papá puede llamar si necesita algo, sabemos que la escuela siempre da un número de referencia y si necesita comunicarse automáticamente lo puede hacer. Pero recuperar esas instancias en secundaria también, que puedan hablar, que puedan hacer otras actividades. Ahora acá viene un tema, la escuela no es una isla, porque a la escuela se le pide mucho, es cierto, pero si en casa termina la hora y llega a la casa y vamos y encontramos que mamás, como dije ayer, aunque canse, se entretiene con una serie, porque entiendo que debe ser así, ¿no es cierto? Los papás a veces están cansados y papá mira mucho el celular y sonamos, porque en el tiempo libre, donde puede, vuelve la adicción y el chico pide, y ante el cansancio el papá le da. Se requiere, por favor, que el papá le dedique tiempo a los chicos. Sí o sí, poco, mucho, pero que diga, o que le pregunte por un libro, un cortito, algo que empiece a incentivar los valores de sus hijos. Nosotros tenemos muchísimos problemas en las escuelas por falta del trabajo de valores. Los valores hay que trabajarlos en la casa y nosotros fortalecerlos. Pero es muy difícil construir algo en la escuela que no pasa en la casa. Sé que es una generación que cuesta criar. Es una generación que cuesta criar, lo reconozco. Yo veo, tengo nietos de todas las edades y sé que es difícil criar, pero siempre digo una cosa que a veces puede molestar. Los chicos no piden venir, así que cuando los traemos tenemos que ocuparnos de los hijos, y saber que en los tiempos que la vida está difícil, como también está difícil criar un hijo, hay tiempos que son de los hijos, sí o sí, porque si no, los problemas después son muy graves. Cierto. Ministra, le agradecemos este tiempo, que tenga buena jornada, ¿no? Y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por el tiempo, por permitirme contar esto y por sumarse a esta campaña de Chaco Lee, que los chicos lean, por favor. Gracias. A visitarlo hasta el domingo, ¿no? Que hay tiempo de visitar a cualquiera de estos lugares. En vez de llevarlo un ratito, hasta las 20 horas tienen, un ratito que lo lleven los papás. Hay libros sensoriales muy lindos, los invito a que miren. Buenísimo. Ministra, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias. Que tenga linda jornada. Bueno, la ministra de Educación, Sofía Naidenov, bueno, varios temas, ¿no? Arrancamos con Chaco Lee, esta feria del libro, que está vigente hasta el día domingo. Luego, las escuelas alfa en red, ¿de qué se trata? Bueno, yendo, ¿no? Justamente respecto de esto, ¿no? La lectura, el amigarse, el vínculo con la lectura, la comprensión lectora y también la cuestión de las pantallas, ¿no? El manejo de las pantallas o esta restricción que se quiere hacer desde la cartera educativa para que se puedan promover otras actividades. 8 de la mañana, 32 minutos, hasta las 9 estamos en este Bicho de Radio. Aquí